Gracias. Muy bien. En cuanto al tema, es un tanto incompleto aquí el título, porque el título dice ecuaciones lineales y dice no homogéneas, son dos partes. Pero aquí le falta agregar dos más, que son de orden superior, que significa que debe tener por lo menos dos derivadas y también debe ser de coeficientes constantes. ¿Ok? Deben ser esas cuatro características, las E2 que vamos a trabajar en esta sesión. E2 lineales, E2 no homogéneas, E2 de orden superior y que sean de coeficientes constantes. Esas cuatro características debe cumplir las E2 para poder resolverlo por el método de coeficientes indeterminados para este tipo de casos. Ahora, no vamos a poder resolver todas las E2 no homogéneas porque el método de coeficientes indeterminados solamente aplica para algunas situaciones, no aplica para todos los casos. Y eso es importante que ustedes tengan en cuenta porque justamente el método que vamos a ver la próxima semana, que es variación de parámetros, se utiliza porque el método de coeficientes indeterminados no va a poder resolver todos los casos. Entonces, variación de parámetros permite resolver aquellos casos que coeficientes indeterminados no puede resolver. ¿Ok? Entonces, esos tipos de situaciones son las que también vamos a tener que verificar. No toda EDO no homogénea se va a poder resolver. Va a haber algunos casos que lo vamos a resolver recién con el método de variación de parámetros de la próxima semana. Bueno, entonces aquí, en relación a los temas que ya hemos estado revisando hasta el momento, ya sabemos que las E2 homogéneas son muy fáciles de resolver. Por ejemplo, la E homogénea 2 y2' menos y' más 3 veces y igual a 0, es una E homogénea. Esta E homogénea, para poder resolverla, primero hay que plantear la ecuación característica. La ecuación característica solamente es cuestión de convertirlo en una ecuación algebraica. Esta ecuación algebraica, como es de grado 2, se puede resolver por la fórmula general y tendríamos dos raíces. Entonces, a ver si encontramos esas dos raíces para recordar un poco lo que hemos estado haciendo en la clase pasada. A ver, tómate un minuto para encontrar esas raíces y luego lo colocas en el chat. Con la fórmula general, la profesora. Sí, la fórmula general porque hasta simple no va a salir aquí. Van a salir raíces complejas, ¿no? Van a salir raíces complejas. A ver, si escribimos las raíces por separado, quedaría en la primera un cuarto más raíz cuadrada de 23 sobre 4 por la unidad imaginaria. La unidad imaginaria ahí es raíz cuadrada de menos 1.
La otra raíz es el conjugado. El conjugado solamente es cambiar de signo en la parte media y quedaría un cuarto menos raíz cuadrada de 23 sobre 4 por y. Todo lo podemos escribir en una sola expresión para no ocupar tanto espacio. Y podemos escribir un cuarto más menos raíz cuadrada de 23 cuartos por i. Es una forma simplificada. Bueno, sabemos que cuando hay raíz compleja, lo que tenemos que hacer es identificar alfa y beta. El alfa va a ser la parte real, que es un cuarto. Beta va a ser la parte imaginaria. El beta, en todos los casos, es positivo. El beta es raíz cuadrada de 23. El alfa es el que podría ser positivo, podría ser negativo, podría ser cero. En este caso es positivo, pero el beta, para cualquier circunstancia, es positivo. ¿Ah? El alfa es el único que puede cambiar de signo. Bueno, como ya sabemos quién es alfa y beta, reemplazamos en las dos soluciones. Solución 1 sería e a la alfa vale un cuarto, y un cuarto por x, por coseno de beta. Beta es raíz cuadrada de 23 sobre 4 por x. Y para la solución 2, análogamente, e a la alfa es e a la un cuarto por x. Ya no es coseno, sino seno de beta, beta nuevamente, raíz cuadrada de 23 sobre 4 por x. Así que la solución general, y es igual a constante 1 por la solución 1. Y análogamente, la solución 2 lo multiplicamos por la constante 2 por la solución 2. Y listo, ¿no? Ya con eso tenemos la solución general de esa ecuación homogénea. Pues obtener la solución de una ecuación homogénea es bastante simple. Solamente se escribe la ecuación característica, calcular sus raíces y luego reemplazar en la fórmula correspondiente. Habían tres casos que se habían trabajado en la sesión anterior. Raíces reales diferentes, raíces reales iguales, o sea, raíces repetidas, y raíces conjugadas complejas, como lo que estamos viendo aquí. Y cada uno de esos casos era bastante simple, ¿no? A veces, cuando la EDO era de un orden mayor a 2, se aplicaba para la factorización el método de Ruppin. Como aquí la EDO es de orden 2, produce una ecuación de grado 2, y eso hace que la forma de resolver sea solamente usando la ecuación cuadrática con la fórmula general. ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a ver en la sesión de hoy es el caso no homogéneo, que es una forma mucho más general que la que ya hemos estado haciendo en la clase pasada. Entonces, ¿qué tema necesitamos? Necesitamos reconocer las C2 no homogéneas de coeficientes constantes que vamos a poder resolver. Luego veremos el método de coeficientes indeterminados. Y finalmente, resolveremos una variedad de ejercicios que nos permiten hallar el caso. La E homogénea, cuando tenemos la raíz ya, una X. Ese es para hacer que las soluciones sean diferentes. Cuando nosotros tenemos raíces repetidas, por ejemplo, raíz 1 igual a raíz 2, igual a raíz 3, por ejemplo, y que el valor de la raíz sea menos 2, por ejemplo. Entonces uno plantea la solución. Solución 1 sería e elevado a la raíz es menos 2 por x. Ok, solución 2, nuevamente, e elevado a la raíz, pero como la raíz es la misma, vuelvo a escribir menos 2x. Pero si lo dejo así, esta solución va a ser lo mismo que esta solución. Entonces, ¿qué hago? Para distinguirla, lo multiplicamos por x. De esa manera, esta solución es diferente a esta solución. Ahora, para escribir la tercera solución, también tendría que escribir e elevado a la raíz. O sea, e a la menos 2x. Pero, nuevamente, si lo dejo así, esta solución va a ser lo mismo que esta solución. Entonces, multiplicar por x tampoco sirve. ¿Por qué? Porque si no, esto va a ser lo mismo que esto. Entonces, ¿qué hago? Solo me queda multiplicar por x al cuadrado. Ahora sí, esta solución es diferente a esta y también es diferente a esta. Las tres son soluciones diferentes. Entonces, ¿por qué se multiplica por x o por qué se multiplica por x al cuadrado? Para hacer que estas tres soluciones sean soluciones diferentes. Una vez que ya son soluciones diferentes, escribimos
Solución general es igual a constante 1 por solución 1, más constante 2 por solución 2, más constante 3 por solución 3. Es x cuadrado por t. Y de esa manera tenemos la solución general, asumiendo que la EDO pues, tiene 3 raíces repetidas. En el momento que pasamos a la ecuación característica hay 3 raíces repetidas. Bueno, se generaliza también si hay otra cantidad de raíces repetidas. ¿Okay? Bien, entonces vamos a ver que es importante saber identificar cuando una EDO es o no es homogénea. Eso es algo fundamental. Por ejemplo, la EDO que está en la parte A es homogéneo, pero no está escrito en la forma tradicional. Entonces, reescribiendo esa expresión, diríamos y' menos 2x, y pasa al lado contrario como más 2xy. Y de esa manera el lado derecho queda 0. Entonces, podemos observar que esto efectivamente es una EDO homogénea porque del lado izquierdo vemos que las únicas expresiones son la función incógnita y sus derivadas. Está la función incógnita, sus derivadas, y cada uno de ellos tiene su respectivo coeficiente. Acá se entiende que es coeficiente 1. Coeficiente 1, coeficiente 2. Entonces, si del lado izquierdo solo está la función incógnita y sus derivadas, y cada una de ellas tiene su respectivo coeficiente, eso está bien. Del lado contrario, si solamente aparece el 0, entonces eso nos confirma de que esto es una EDO homogénea. Entonces la parte A es una EDO homogénea. Sin embargo, no es una EDO que nos interesaría resolver hoy día. ¿Por qué? Porque esta EDO es de orden 1. Y nosotros estamos buscando resolver EDOs de orden superior. Es decir, EDOs con por lo menos 2 derivadas. Y este tiene 1. Además, la EDO de orden 1 y es lineal, ya la aprendimos a resolver en la semana 3, con el método del factor integrante. Así que la idea es resolver EDOs nuevas, ¿no? EDOs que todavía no hemos resuelto hasta ahora. Entonces, la parte A, si bien es cierto es homogénea, no nos interesaría resolverlo hoy día, porque ya sabemos cómo resolverlo. La parte B es una EDO no homogénea. ¿Cómo sé que es una EDO no homogénea? Porque del lado izquierdo vemos que aparece la función incógnita con sus derivadas. La función incógnita primera derivada, función incógnita segunda derivada, y función incógnita tercera derivada. Cada uno de ellos está con su respectivo coeficiente. Coeficiente 2, coeficiente menos x cuarta, coeficiente seno de x. Entonces, del lado izquierdo solo debe estar la función incógnita y sus derivadas, y cada uno de ellos con su respectivo coeficiente. Eso está bien. Del lado contrario, vemos que la función que aparece ahí no es 0, es la función logaritmo. Entonces, justamente porque no es 0 esa expresión, es que la EDO que está en la parte B es una EDO no homogénea. Si en Profe, vez pero de no se lo puede llevar al otro lado. no podrías, porque si lo pasas al lado contrario como menos logaritmo de x, si bien es cierto, ya aparecería el 0 al lado derecho, el problema es que en el lado izquierdo solo deben estar la función incógnita y sus derivadas. Este logaritmo de x estaría solito, no estaría multiplicado por y o por y cuarta derivada, cosas de ese tipo, ¿no? Estaría Sí, solo, ¿no? sí, profe, gracias. Del lado izquierdo deben estar únicamente la función incógnita y sus derivadas. Y cada uno de ellos debe tener su respectivo coeficiente. Pero el logaritmo de x ya no estaría multiplicado por y o por alguna de sus derivadas. Entonces, no arreglaría las cosas, ¿no? Si bien es cierto, aparecería el 0 a la derecha, incomoda como un término que está sobrando en el lado izquierdo. Ahora, si bien es cierto, esta EDO de la parte B es una EDO no homogénea, tampoco nos interesaría resolverlo hoy. ¿Por qué? Por varios motivos. Primer motivo es que los coeficientes no son constantes. Acá sí es constante, pero el de aquí no es constante y el de acá no es constante. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es que la EDO, si bien es cierto, es no homogénea, la función que está de este lado es una función que le vamos a llamar la función g. Esta función g
para nosotros poder resolverlo hoy día con el método de coeficientes indeterminados, solo podría tener 4 posibilidades. Podría ser una constante, es decir, un número. Podría ser seno, coseno. Podría ser un polinomio. O podría ser una exponencial. Nada más. Pero en este caso no es ninguno de ellos. Es un logaritmo. Y lo mismo hubiera pasado si en vez de logaritmo de repente hubiera estado un arcoseno. O de repente hubiera estado una fracción. De repente x más 1 entre x más 5. O de repente hubiera estado el secante. Y así, cosas que no son constantes, que no sean seno, coseno, que no sean polinomios y que no sean exponenciales. Entonces, los únicos casos que vamos a permitir que aparezcan es que la función g, que es la que está del lado derecho de la igualdad, sea una constante, sea la función seno o la función coseno, sea un polinomio de cualquier grado, o sea la función exponencial. Cualquiera de esos 4 casos. Pero cualquier otro que no sean esos 4, no lo vamos a poder resolver hoy día. Sí lo vamos a poder resolver la próxima semana, con variación de parámetros. Pero con el método de coeficientes indeterminados no va a ser posible. ¿Ok? En la parte C, ya sería muy fácil identificar si eso no es homogéneo, ¿no? A criterio de ustedes, la parte C, ¿será o no será homogénea? Según lo ven. ¿Qué dicen ahí en la parte C? ¿Es homogénea o no es homogénea? ¿Qué está ocurriendo en el lado del izquierdo? En el lado izquierdo está la función incógnita y sus derivadas. La función incógnita, primera derivada, segunda derivada. ¿Quiénes son sus coeficientes? Coeficientes 1, x, que acá se entiende que está también el 1, sería menos 1. Esos son sus coeficientes. Entonces, del lado izquierdo, solo está la función incógnita y sus derivadas y sus respectivos coeficientes. Vamos bien, entonces. Del lado contrario, del lado derecho, aparece solamente el 0. Justamente porque aparece el 0, esto es una ecuación homogénea. Es una EDO homogénea. No nos va a interesar resolver hoy día eso porque estamos buscando resolver los casos no homogéneos. Esta EDO homogénea nos interesa. Además, esta es una EDO que no tiene coeficiente constante. La primera sí es constante, que es 1. La última también es constante, pero la del medio no es constante, es X. Nosotros solo buscamos las que tienen coeficientes constantes. Las que no tienen coeficiente constante, se la vamos a poder resolver más adelante con el método de la transformada de Laplace, ¿no? Pero eso es más adelante todavía. Bien, entonces identificar si es o no es homogénea es bastante sencillo. Solamente es cuestión de observación, nada más. Entonces este es el logro de la sesión, lo que vamos a conseguir con la sesión de hoy día. Así que si hubiese algún voluntario para la lectura del logro. Yo, profesor, buenas noches. Buenas noches. Adelante. Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce y resuelve ecuaciones diferenciales no homogéneas de orden superior, usando el método de coeficientes indeterminados. Muy bien, Pierre, muchas gracias. Analizamos los verbos, reconoce y resuelve. Bien, ¿qué es lo que debe reconocerse? Bueno, debe reconocerse qué tipo de EDOs vamos a resolver. Vamos a resolver EDOs no homogéneas de orden superior. Y aquí faltan 2 características. Que sea lineal y que sea de coeficientes constantes. Falta agregar esas 2 características. Pero esos son los tipos de EDOs que debemos identificar porque solo ese tipo de EDOs vamos a poder resolver. Además, una vez que sé qué tipo de EDO vamos a poder resolver, tengo que saber cómo poder resolverlo. Entonces ahí entra a tallar el segundo verbo, que es resuelve. ¿Cómo lo resolvemos? Usando el método de los coeficientes indeterminados. Entonces hay 2 verbos, ¿no? Reconocer, es decir, saber qué tipo de EDO podemos resolver, y una vez que sé qué tipo de EDO puedo resolver, aplico el método, que es el método de los coeficientes indeterminados.
Entonces, cuando al final de la clase tú aprendas a reconocer ese tipo de EDOs que se pueden resolver y además sepas aplicar el método de los coeficientes indeterminados, listo, ¿no? La clase ya está hecha y su objetivo está conseguido. Bien, entonces, ¿por qué la necesidad de resolver EDOs no homogéneos? ¿Por qué tendríamos que aprender a resolver ese tipo de EDOs? Bueno, resulta que en la sesión anterior estuvimos viendo el caso de un sistema físico, que era el sistema masa-resorte. Entonces teníamos un bloque con una masa M, y a este bloque estaba vinculado un resorte con una constante elástica K. Asumiendo que no había rozamiento con el piso, nosotros teníamos aquí la EDO que se planteaba, que era la masa por la segunda derivada del desplazamiento, más la constante elástica por el desplazamiento, que es igual a 0. Como asumíamos que no había fuerza de rozamiento, entonces era una EDO homogénea la que se formaba. Una variante de esto era cuando nosotros tomábamos en cuenta, además, la masa en el bloque correspondiente, y además del resorte con la constante elástica también correspondiente, le añadíamos un amortiguador. Si le añadimos ese amortiguador, aquí aparece un coeficiente llamado el coeficiente de amortiguamiento, vamos a llamarle C. Entonces la EDO que se planteaba en ese caso era masa por aceleración más la constante que es C, que es el coeficiente de amortiguamiento por la velocidad, más la constante elástica por el desplazamiento, y esto igual a 0. Entonces, estas dos EDOs, cualquiera de sus versiones, eran EDOs homogéneas. Pues aquí no había la necesidad de trabajar con una EDO no homogénea, porque con esto era suficiente para describir el movimiento de ese sistema. De hecho, con un circuito eléctrico pasa algo similar. Pero, entonces, ¿por qué la necesidad de incluir el caso de la EDO no homogénea? Porque va a haber situaciones en donde vamos a tener una fuerza externa. Esa fuerza externa, cuando aparezca, puede ser de manera oblicua, hacia afuera, hacia adentro, en fin, dependiendo de cómo se aplique la fuerza, va a alterar el sistema y va a dejar de ser una EDO homogénea. En ese momento, producto de la fuerza externa, tendremos entonces una EDO no homogénea que se va a generar. ¿Okay? El sistema masa-resorte que no tiene fricción con el piso, producto de esa fuerza externa, se produce una alteración de la ecuación diferencial y la ecuación diferencial deja de ser una ecuación homogénea. Entonces, aquí tenemos el sistema anteriormente mencionado, resorte, el bloque con la masa, el amortiguador con el coeficiente de amortiguamiento que es C, y una fuerza externa que está apuntando hacia afuera. Podría apuntar hacia adentro también, o podría ser también de forma oblicua, no importa. Entonces, eso hace que la EDO ya no sea homogénea, ¿no? Aquí vemos la EDO, que habíamos escrito antes, pero ya no como una EDO homogénea, sino una EDO que tiene una fuerza externa que se está aplicando a ese sistema. Ahora, podría ser que aparezcan varias fuerzas aquí, ¿no? Varias fuerzas que estén aplicándose, pero nosotros trabajaríamos con la fuerza resultante. Así que no hay necesidad de escribir varias fuerzas, sino con una sola es suficiente, asumiendo que esa fuerza corresponde a la fuerza resultante. ¿Okay? Entonces, la necesidad de aprender a resolver EDOs de orden superior de coeficientes constantes, que sean lineales y que sean no homogéneos, es natural. Aquí estamos proponiendo solo como un ejemplo el sistema masa-resorte amortiguador, pero podríamos proponer otros ejemplos físicos en los cuales también obtendríamos una EDO no homogénea. Entonces, aprender a resolver este tipo de EDOs es simplemente una necesidad. En algún momento lo vamos a necesitar cuando planteemos algún modelo físico y habría que aprender a resolver. ¿Okay? Pues esta función externa vamos a nosotros aprender a caracterizar. Bueno, para empezar, nosotros esa fuerza externa lo vamos a caracterizar como una función G. Esta función G va a ser el papel de la fuerza externa. Y para nosotros, esta función G solamente puede tener 4 posibilidades. Puede ser que sea una constante, es decir, que sea un número. Puede ser que sea un polinomio. Puede ser que sea la función seno o la función coseno. O podría ser también que sea una función exponencial.
¿Ok? Cualquiera de esos 4 casos. No vamos a aceptar ningún otro caso que no sean estos de aquí. Constante, polinomio, seno, coseno o exponencial. Para los demás casos que no están contemplados, iremos a trabajar pues, la próxima semana con variación de parámetros. ¿Sí? Pero como hoy día vamos a ver el método de coeficientes indeterminados, esta función g que está haciendo el rol de la fuerza externa, solo podría ser constante, polinomio, seno, coseno o una función exponencial o una combinación de ellos también podría ser. Bien, entonces, por ejemplo, estas dos EDOs que están aquí, claramente son EDOs que son no homogéneos. La EDO que está en la parte A, vemos que lo que está del lado izquierdo, efectivamente, es una EDO donde aparece la función incógnita con sus derivadas, y cada uno de ellos tiene su respectivo coeficiente, coeficiente 1, coeficiente menos 5, coeficiente menos 5. Entonces, es de coeficientes constantes. Así también vemos que del lado derecho, la función que está apareciendo es un polinomio de grado 1. Entonces, está muy bien. Este tipo de EDO sí lo vamos a poder resolver hoy día. En cambio, lo que está en la parte B no es de interés. Para empezar, es una EDO de orden 1. Nosotros estamos interesados en EDOs de orden superior, es decir, por lo menos 2 derivadas, y tú tienes solo uno, que no, desde el punto de vista no es de interés. Sin embargo, es una EDO no homogénea. Le vemos del lado derecho a la igualdad una expresión que no es cero. Estamos bien. Además, es una función exponencial lo que está ahí. Lamentablemente es una EDO de orden 1 y eso hace que no sea de interés para nosotros. Bien, entonces, ¿cómo aplicaríamos ese método para resolver una EDO no homogénea, el método de los coeficientes indeterminados? Bueno, vamos a suponer que tenemos una EDO de orden 2 con coeficientes constantes. Es una EDO que no es homogénea, está igualado a una función g. Bueno, entonces aquí vamos a partir la solución en 2 bloques. La solución general, que la estamos llamando Y, es la solución homogénea más la solución particular. Para obtener la solución homogénea, lo que hacemos es convertir a la función g, que está del lado derecho, convertimos en 0. ¿Okay? De esa manera obtenemos la parte homogénea. Y esa parte homogénea ya sabemos cómo resolverla, ¿no? Planteamos la ecuación característica y ya empezamos a hallar sus raíces. ¿Okay? Ese proceso ya lo vimos en la clase pasada. Entonces, si resolver la parte homogénea es fácil, ¿dónde está la dificultad de este método? La dificultad está en calcular esta solución particular. Ahí toma un poco de tiempo. Entonces, para encontrar esa solución particular es donde vamos a aplicar recién aquí el método de los coeficientes indeterminados. Recién ahí vamos a usar eso. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto con este ejemplo, ¿no? Y luego veremos más ejemplos para poder diversificar. Entonces, en este ejemplo vemos que es una EDO de orden 3. Es una EDO con coeficientes constantes, acá coeficiente 1, 6, caso positivo, 6 nuevamente. Entonces, EDO de orden superior tiene más de 2 derivadas, tiene 3. Es lineal, es de coeficientes constantes y además es no homogéneo, porque está igualado a una expresión que no es 0. Además, la función que está aquí, que ya hemos mencionado antes, que le vamos a llamar g, es una función que es un polinomio. También nosotros habíamos indicado que solamente vamos a contemplar 4 casos. Cuando la función g es una constante, cuando la función g es un polinomio, cuando la función g es la función seno o la función coseno, cuando la función g es una exponencial. ¿Okay? En este caso está siendo un polinomio, o sea, está cumpliendo la segunda posibilidad. Es un polinomio de grado 1. Está muy bien. Entonces, este dedo sí la vamos a poder resolver hoy. ¿Qué hacemos? Paso número 1, convertimos la EDO en una EDO homogénea. Eso es muy fácil de hacer. Simplemente la función la hacemos 0 y listo, ¿no? Tenemos la EDO homogénea. Resolvemos la EDO homogénea, ponemos la ecuación característica, factorizamos, y una vez que vemos que las raíces son diferentes, aplicamos la teoría del caso 1. El caso 1 que vimos en la clase pasada era cuando las raíces eran diferentes, eran distintas. Entonces planteamos las raíces, quedaría e a la raíz 1
e a la raíz 2, y así sucesivamente, según cuántas raíces tengamos. En este caso tenemos 3. Entonces, planteando, tendríamos e a la raíz 1 sería e a la 1 por x, e a la raíz 2, e a la 2 por x, e a la raíz 3, e a la 3 por x. ¿Verdad? Simplemente reemplazar las raíces nada más. Hacemos la combinación lineal y listo, obtenemos esta expresión. Constante 1 por la solución 1. Constante 2 por la solución 2. Y constante 3 por la solución 3. ¿Okay? Esa sería la solución homogénea. ¿Okay? Ahora necesitamos obtener la solución particular. Sí, efectivamente. Como es una EDO de orden 3, la ecuación característica es de grado 3. Y como es de grado 3, tiene 3 raíces. Por cada raíz tenemos una solución. Entonces, como son 3 raíces, salen 3 soluciones y hay que hacer la combinación lineal de esas 3 soluciones. Por eso salen 3. Bueno, entonces ya tenemos la solución homogénea. Vamos ahora a obtener la solución particular. Para la solución particular es ahí donde vamos a necesitar aplicar el método de los coeficientes indeterminados. Entonces aquí, para los coeficientes indeterminados, debemos tener en cuenta lo que ya mencionamos hace un rato. La función g, que es lo que está del lado derecho de la igualdad, debe ser solamente una constante, es decir, un número, un polinomio, cualquier grado, una función exponencial o la función seno-coseno, según sea el caso, o una combinación de cualquiera de ellos. Por ejemplo, puede ser un polinomio con una exponencial, o puede ser un polinomio con una función seno, o puede ser una exponencial con la función coseno, en fin, todas las combinaciones que te puedes imaginar entre ellos. Entonces, para el ejercicio que estábamos viendo, vamos a tener en cuenta la generalización de cómo es la función g. Por ejemplo, si la función g es una constante, lo que tengo que hacer para la solución particular es generalizar esa constante. Entonces, la constante es un número. ¿Cómo generalizo un número? Con una letra. Y como en el alfabeto nosotros usamos las primeras letras para las constantes, puedo usar A, B, C, D, etc. ¿no? Las primeras letras del alfabeto. Ahora, si la función g fuera un polinomio de grado 1, entonces la forma de la solución particular sería una generalización de ese polinomio de grado 1. Sería este. Si la función g es un polinomio de grado 2, la forma de la solución particular es generalizar ese polinomio de grado 2. Si la función es la función seno, generalizo la función seno, teniendo en cuenta que la función seno va de a pares, seno y coseno, ¿no? Van juntas. Entonces, si yo generalizo la función seno, sería coseno por una constante y la función seno por una constante. ¿Ok? Van juntas, van juntas. Lo mismo pasa si tengo la función coseno. No va solo, tengo que generalizarlo de a par con la función seno. Entonces sería coseno por la función, por la constante del coeficiente multiplicado, la función seno también por su respectivo coeficiente. Nota que el argumento es el mismo, no cambia el argumento. Si acá el argumento es 4x, en estas dos también es 4x. Si el argumento hubiera sido x medios, en estas también sería x medios. El argumento es 5x, en estas también sería 5x. O sea, el argumento tiene que ser el mismo para cada función que vaya a aparecer. En el caso que tengamos la función exponencial, la forma de generalizarlo es simplemente multiplicar por una constante. Nota que en el exponente no hay ningún cambio. Si aquí el exponente es 5x, acá sigue siendo 5x también. ¿Ah? Solamente estamos multiplicando por una constante. Nada más. Ese es el único cambio que hay. Ahora, pueden ocurrir combinaciones también. Por ejemplo, aquí hay un polinomio de grado 1 multiplicado por una exponencial. ¿Cómo se generaliza eso para la solución particular? Bueno, el polinomio de grado 1 lo generalizamos. Ahí está. Y la exponencial, tal cual como está, lo coloco. No le hago ningún cambio. ¿Por qué? Porque ya generalicé el polinomio de grado 1. Puede ser también que tengamos un polinomio de grado 2 por una exponencial.
¿Qué hago? Generalizo el polinomio de grado 2. Aquí estaría la generalización del polinomio de grado 2. Todo en paréntesis, multiplicado por la exponencial. ¿Listo? En la siguiente tenemos una exponencial multiplicado por la función seno. Bueno, ya dijimos que la función seno no va sola, ¿no? Va de a par, coseno y seno. Entonces tendríamos la generalización de seno de x, que sería constante por coseno, constante por la función seno. Todo eso entre paréntesis, multiplicado por la exponencial. ¿Ya? La exponencial no se le modifica nada. Solo se modifica al caso que está multiplicando, que es la función seno. Ahí está generalizado como una suma. El siguiente vemos que es un polinomio de grado 1 con la función seno. Nuevamente, generalizamos la función seno. Tendríamos coseno multiplicado por el polinomio de grado 1, generalizado. La función seno multiplicado por el polinomio de grado 1 también, ¿no? Tanto la función coseno como la función seno quedan multiplicados por el polinomio de grado 1, pero generalizado. El siguiente caso que aparece aquí es la función coseno multiplicado por la exponencial multiplicado por un polinomio de grado 1. Bueno, acá generalizamos por partes, ¿no? En el caso de la función coseno, generalizamos teniendo en cuenta que es de a pares, coseno y seno. Entonces, por un lado tenemos coseno y por el otro tenemos a seno. Ahora, para la función exponencial lo copiamos tal cual. Entonces sería la función exponencial que multiplica la función coseno y la función exponencial que multiplica la función seno. Con respecto al polinomio de grado 1, lo generalizo. Generalizo el polinomio de grado 1 que multiplica coseno. Generalizo el polinomio de grado 1 que multiplica a seno. Nota que las generalizaciones de los polinomios son con coeficientes diferentes. Acá tiene coeficiente A y coeficiente B, y aquí no puedo volver a colocar A y B. Tengo que colocar los que siguen en orden alfabético. C y el otro D. ¿Okay? No pueden ser los mismos. Siguen siendo polinomios de grado 1, pero tienen diferentes coeficientes, ¿no? Los primeros son A y B, y los que siguen son C y D. ¿No? No son los mismos coeficientes, son otros. Entonces, esa es la forma de ir generalizando para la solución particular. Ahora, para el ejercicio que estábamos resolviendo hace un rato, nosotros tenemos que la función g es un polinomio de grado 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es generalizar ese polinomio de grado 1. Generalizando, nos queda de esta manera. Observamos aquí, polinomio de grado 1 está generalizando ¿a quién? A la función g, que es 3x. Vamos generalizando. Ahora, una vez que tenemos ello, vamos a reemplazar. Reemplazamos aquí, está la tercera derivada. Hacemos aquí la segunda derivada, aquí también primera derivada, y aquí también lo que es la función incógnita sin derivar. Bueno, entonces hacemos las derivadas. Ahí está. La tercera derivada ya no es necesario porque la segunda derivada salió 0. La tercera derivada también saldría 0. Entonces ya no es necesario escribirlo. Reemplazamos en la EDO y tenemos esto. Observemos que esta es la tercera derivada de la segunda derivada de la primera. Esta es la expresión sin derivar. ¿Okay? Solamente hemos reemplazado de forma directa. Ahora, nota que en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, que es la función g, no se ha modificado en nada. La función g se deja tal cual. Donde hemos hecho el cambio solamente es en la parte izquierda, a la hora que hemos reemplazado la función incógnita. La función incógnita aquí lo hemos reemplazado por y igual a x más b con sus respectivas derivadas. Así que operando ese lado izquierdo, nos queda esta expresión. Ahora, en esta expresión se puede ordenar un poco más. Por ejemplo, puedo escribir primero menos 6a por x. Y estos dos términos que están sobrando aquí, pues lo puedo agrupar. Tendríamos 11a menos 6b. Y esto lo comparo con lo que quedó del lado derecho. El lado derecho quedó 3x y la constante del término independiente que lo voy a completar con 0. Entonces,
esta expresión de aquí, que es el coeficiente de x, lo tengo que comparar con este de acá. Y ahí tendríamos una primera ecuación. Menos 6a igual a 3. Análogamente, este término independiente de aquí, lo comparo con el 0, que es el término independiente de la otra expresión. Y de ahí sale una segunda ecuación, que es 11a menos 6b igual a 0. Entonces, de esas dos ecuaciones es fácil encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. Así que por un despeje inmediato, tenemos que A vale menos 1/2 y B vale menos 11/12. ¿Qué hago con esos valores de A y B que ya hemos encontrado? Lo reemplazo en la solución particular. Reemplazo en A y reemplazo en B. O sea, reemplazando nos queda esta expresión. Y de esa manera ya tenemos la solución particular. Entonces, esta solución particular lo vamos a sumar con esta solución homogénea. ¿Para qué? Para obtener la solución general. La solución general es solución homogénea más solución particular. Y listo. Así que prácticamente el ejercicio ya está resuelto. Solo falta sumar las dos expresiones y con eso tenemos la solución general. Esta EDO que está aquí arriba, vamos a regresar por acá. Esta EDO que está aquí, su solución es esta expresión que está aquí abajo. ¿Okay? Entonces, para resolver una EDO no homogénea, por el método de coeficientes indeterminados, necesitamos el primer paso, vamos a retroceder. Aquí está. El primer paso es escribir la EDO en su forma homogénea. Que es lo que hemos hecho. Una vez que tenemos la EDO homogénea, planteamos la ecuación característica. Hallamos sus raíces, escribimos las soluciones de la homogénea, en este caso son 3, y hacemos la combinación lineal. Una vez que tenemos la solución homogénea, recién pasamos a resolver la solución particular. Es en la solución particular en donde vamos a aplicar el método de los coeficientes indeterminados, teniendo en cuenta que la función g solo puede ser una constante, un polinomio, un exponencial, seno, coseno o cualquier combinación de ellos. Para nuestro caso, el ejemplo que habíamos visto, pues sí califica porque es un polinomio. Teniendo en cuenta esta generalización, aplicamos el método. Generalizamos la función g, polinomio de grado 1, y reemplazamos en la EDO, en este caso hay que derivar 3 veces. Derivamos, luego reemplazamos. Simplificamos al máximo, comparamos términos y con eso calculamos cuánto valen las constantes, A y B. Una vez que tenemos cuánto valen las constantes, solamente queda reemplazar aquí. Así que reemplazando A y B, tenemos la solución particular. ¿Qué hacemos con esas dos expresiones? Solución particular más solución homogénea se tienen que sumar. Y con eso llegaríamos a obtener la solución ya de toda la EDO, ¿no? Que ya es solamente cuestión de escribirlo y sería esta expresión. También ten en cuenta que esta EDO, como no tiene condiciones iniciales, no podemos calcular estas 3 constantes que están aquí. Si esta EDO tuviese condiciones iniciales, como por ejemplo, y evaluado en 0 vale 1, derivada de y evaluado en 1 vale 5, la segunda derivada de y evaluada en 4 vale 10, por ejemplo, bueno, en ese caso sí podría calcularse la constante 1, constante 2 y constante 3. Pero, como esta EDO no tenía esas condiciones iniciales, bueno, en ese caso no se sabe cuánto valen esas constantes, porque justamente no hay condiciones iniciales para poder calcular. ¿Ok? Pues tengamos en cuenta ese detalle, porque si hubiese condiciones iniciales, sí estarías obligado a calcular esas constantes. Pero como no existen esas condiciones iniciales, no hay la obligación de calcular esas constantes. De ahí queda el ejercicio. Entonces, como ves, la secuencia de pasos es bastante clara, ¿no? Paso 1, resolver la EDO homogénea asociada. Paso 2, para la solución particular, plantear la solución particular según cómo es la función que está del otro lado, ¿no? La función g. Si es un polinomio, generalizamos. Si es una constante, generalizamos. Si es una exponencial, generalizamos. Si es la función seno o la función coseno, generalizamos también.
¿Ok? Según cómo sea la función g, haremos la generalización correspondiente. Para este caso nos ha correspondido a un polinomio. Y listo. Bueno, ¿está ahí entonces algún comentario, alguna pregunta, observación? ¿Ninguna? Ok. Vamos entonces con un segundo ejemplo. Bien, para este segundo caso, nuevamente vemos que del lado izquierdo solamente está la función incógnita y sus derivadas. Y del lado derecho está la función g, donde para este caso particular la función g es la función exponencial. Nuevamente repasemos, la función g solo puede tener 4 posibilidades. Puede ser una constante, puede ser un polinomio, puede ser la función seno-coseno, o puede ser una función exponencial. Para este caso es una función exponencial. ¿Ok? No pueden haber otros casos diferentes, 4 que se han mencionado. Bien, entonces una vez que sé que sí se puede resolver por el método de coeficientes indeterminados, pasamos a plantear la EDO homogénea. Bueno, la EDO homogénea es muy simple, solamente damos esta función y colocamos 0. Tenemos la EDO homogénea, hacemos la ecuación característica, encontramos sus raíces, en este caso son 2 raíces iguales, raíces repetidas, y aplicamos la teoría de raíces repetidas o raíces iguales. Es e elevado a la raíz 1, y la segunda también es e a la raíz, como son la misma, va a ir el mismo valor, pero para distinguirlo, multiplicamos por x, un adicional para poder hacer las raíces que sean diferentes, distintas. Bueno, reemplazamos entonces. Sería solución 1, e a la menos x, porque la raíz es menos 1, e a la menos x. La segunda también es e a la menos x, pero la diferencia es que lo estoy multiplicando por x. De esa manera, las raíces ya no están repetidas, ¿no? Son distintas entre sí. Bueno, entonces ahora escribimos la combinación lineal y con eso tenemos la solución homogénea. Entonces esa es la parte más fácil. Esa parte no te demora mucho. Cuando estás resolviéndolo en el examen no te demora mucho. Donde te va a tomar un poquito más de tiempo es en el momento que tú calculas la solución particular. Ahí sí te toma un poco más de tiempo, ¿no? Pero no tanto tampoco. Bueno, entonces vamos a la solución particular. La solución particular planteamos de acuerdo a G. Como G es una exponencial, generalizo la forma exponencial. Esta sería su generalización. La generalización es una constante por e a la menos x, ¿no? Esa es la forma generalizada. Ahora, tenemos que compararlo con la función que hemos obtenido en la solución homogénea. ¿Por qué? Porque no es posible que la solución que estamos proponiendo para la solución particular, recuerda que este y que tenemos aquí es la solución particular, no puede repetirse con la solución homogénea. Y en este caso se está repitiendo. ¿Por qué? Porque tenemos constante por e a la menos x. Aquí también está así. Constante por e a la menos x. Entonces, eso nos da a conocer que las soluciones son prácticamente las mismas. Entonces, ¿qué hacemos para distinguirla? Lo multiplicamos por x. Pero eso no arregla la situación. ¿Por qué no lo arregla? Porque ahora tengo constante por x por e a la menos x. Y eso ya lo tengo aquí. Constante por x por e a la menos x. Entonces, como nuevamente se parece a algo que ya está en la solución homogénea, lo tengo que volver a multiplicar por x. Si volvemos a multiplicar por x, y obtenemos esta expresión. Ahora sí, esta expresión de aquí ya es diferente a la que tenemos aquí en la solución homogénea, ¿no? Porque tenemos que es constante por x al cuadrado por e a la menos x. Y ninguno de ellos tiene constante por x al cuadrado por e a la menos x. Entonces ya son diferentes. Como ya son diferentes entre sí, pues vamos a trabajar con esa forma. La solución particular debe tener esta forma de. Entonces, la que estaba aquí quedó descartado.
estaba aquí quedó descartado. Solamente trabajaríamos con la forma A de la constante por x al cuadrado por e a la menos 5. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa expresión? La vamos a reemplazar. ¿Dónde? Y aquí. ¿Okay? Hay que reemplazarla en esas tres partes. Entonces, tenemos que derivar dos veces. Ahí va la primera y la segunda derivada. Si cuando tú derivas, ves que hay términos que se pueden reducir, como por ejemplo aquí en la segunda derivada, antes de hacer el reemplazo, veo que hay términos que sí se pueden reducir, pues lo reduzco, ¿no? Reduzco los términos y una vez que está reducido, recién voy a pasar a reemplazar. Entonces, como no alcanza el espacio aquí, vamos a reemplazarle la siguiente diapositiva. Y listo, ¿no? Estos son los resultados que habíamos obtenido anteriormente, así que reemplazamos. Vemos que la segunda derivada es efectivamente todo esto que está aquí. Esta es la segunda derivada. También la primera derivada es todo esto que está aquí. Y bueno, pues la función sin derivar es esta parte que está acá. ¿Okay? Solamente es reemplazo, no hay ningún cambio, puro reemplazo. Entonces, en todo lo que está aquí en el lado izquierdo de la igualdad, hay que reducirlo al máximo. Hacemos propiedad distributiva, sumamos, restamos, cancelamos términos, etc. Entonces, haciendo la simplificación, nos queda esto. Como podemos observar, aquí el coeficiente es 2a. En el lado derecho, el coeficiente evidentemente es 1. Entonces, de ahí sale que el coeficiente 2a tiene que ser igual al coeficiente 1 en el lado derecho. Y de ahí es evidente cuánto vale a. Sacamos a vale 1/2. Y con eso ya tenemos la solución particular, porque la solución particular era la constante a por x al cuadrado por e a la menos 5. La constante vale 1/2, que ya está reemplazada. Entonces, ¿qué hacemos con esa solución particular? Hay que sumarla con la solución homogénea y ya acabó el ejercicio. Entonces, sumamos en la siguiente diapositiva, sumamos la solución homogénea con la solución particular. Y listo. Ya esta EDO que teníamos aquí ya estaría resuelta en esta parte de acá. Y listo, ¿no? Ya se acabó el ejercicio de esa manera. Entonces, como ves, los pasos son repetitivos, siguen la misma secuencia. Se resuelve la EDO homogénea, luego se pasa a resolver la ecuación en una forma particular, generalizamos según cómo es que, y de acuerdo a eso vamos a reemplazar en la EDO para ir obteniendo cuánto valen las constantes. ¿Okay? Y básicamente el método, la parte más laboriosa, si reconocemos, es aquí. En el momento que uno reemplaza en la ecuación diferencial usando la solución particular que estamos proponiendo. En ese momento es donde salen varios términos que hay que tener cuidado. Cuando reemplazamos, cuando hacemos el cambio de signo, cuando simplificamos, etc. Ahí es donde debes prestarle bastante atención y debes tener bastante habilidad algebraica para no confundirte y obtener la respuesta correcta de las constantes. En este caso solo había una constante, pero va a haber otras que no va a haber dos constantes, dependiendo de qué orden sea la E. Bien, entonces este es el ejercicio 2. Vamos a hacer un tercer ejercicio donde vamos a aplicar también el mismo método, pero con otro caso, ¿no? Con otra situación. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún interrogante, algún comentario? ¿Todo bien hasta ahí? Aníbal, Cristian, Fiorella, Frank, Giancarlos, Javier, Jean-Pierre, Jennifer, Jimmy, Jordi, José Efraín. Ok. Bien, vamos entonces ahora al ejercicio 3. En el ejercicio 3 vemos que también se trata de una EDO con las condiciones que nosotros ya hemos indicado anteriormente. En el lado izquierdo de la igualdad solamente está la función incógnita y sus derivadas. Cada uno de ellos tiene su respectivo coeficiente. Acá se entiende que está el 1 y acá está -9. Los coeficientes son constantes. Recuerda que nosotros estamos resolviendo EDOs con coeficientes constantes.
Además, es de orden superior porque tiene por lo menos 2 derivadas. Y del lado contrario de igualdad, del lado derecho, tenemos la función g. Esta es la función g. Nuevamente recordamos, la función g tiene solo 4 casos que pueden presentarse. Puede ser una constante, o sea, un número. Puede ser un polinomio. Puede ser la función seno con la función coseno. O puede ser la función exponencial. Para este caso particular, es un polinomio. En este caso es un polinomio de grado 2. Entonces está bien, ¿no? Estamos dentro de las condiciones para poder aplicar el método de los coeficientes indeterminados. Bueno, paso 1. Planteamos la EDO homogénea. La EDO homogénea simplemente es reemplazar esta función g por la constante c. Una vez que tenemos la EDO homogénea, planteamos la ecuación característica y encontramos las raíces. Acá las raíces son 0 y 9, son raíces diferentes. Reemplazamos en la fórmula de la EDO homogénea, que es e a la raíz 1 y e a la raíz 2. Como una de las raíces vale 0, pues queda claro que aquí va a quedar 1, ¿no? Porque va a ser e a la 0 y e a la 0 va a quedar 1. O sea, la solución 1 queda la constante 1. Para la solución 2 quedaría e a la raíz 2. Como la raíz 2 es 9, queda e a la 9 por x. Listo. Una vez que tengo las dos soluciones, hago la combinación lineal y ya está la solución homogénea. Nuevamente, la solución homogénea no es complicada, es solamente cuestión de resolver la ecuación característica y plantear las soluciones de acuerdo a ello. Bueno, vamos ahora a la solución particular, que es la parte que más demora. Entonces, para la solución particular, generalizamos a la función g. La función g es un polinomio de grado 2. Entonces, lo que hay que hacer aquí es generalizar ese polinomio de grado 2. ¿Cómo se generaliza? Simplemente completamos los términos. Tenemos coeficiente por x cuadrado, coeficiente por término lineal, más el término independiente que es la constante. Sin embargo, no podemos dejarlo así. ¿Por qué? Porque esta parte de la solución particular, recuerda que esta y es la solución particular, tiene un término independiente que es constante. Y en la solución homogénea, también tengo un término que es constante, que es también término independiente. Entonces, en esa parte tienen similitud. Cuando ninguna parte de la solución particular debe tener similitud con la solución homogénea. Entonces, como aquí sí lo tiene, lo que vamos a hacer es multiplicar por x. Entonces, multiplicamos por x a la solución particular que estamos proponiendo y nos quedaría de esta manera. Ya no tendría x cuadrado, sino tendría x cubo. Ya no tengo bx, tengo bx cuadrado. Ya no tengo c, sino tengo c cuadrado. Ahora sí, todas estas partes son diferentes. Esta parte de aquí no se asemeja a ninguna parte de la homogénea. Esta parte de aquí tampoco se asemeja a nada y esta parte tampoco se asemeja a nada. Entonces, de esa forma, las partes de la solución particular son diferentes a las partes de la solución homogénea. Son totalmente distintas. Ahora sí podemos trabajar. Entonces, vamos a trabajar con esta solución particular. Reemplazamos aquí y reemplazamos aquí para poder hacer las derivadas. Los derivamos una vez, derivamos por segunda vez y ahora reemplazamos. Notemos que aquí está la segunda derivada. Toda esta parte de aquí es la segunda derivada. Esta parte de aquí es la primera derivada. Y bueno, lo único que queda hacer ahí es la propiedad distributiva, simplificar términos, cancelar porque se tenga que cancelar. Y nos quedamos con esta ecuación. Entonces, este coeficiente de aquí, que es el coeficiente del término cuadrático, es menos 27a. Eso tiene que ser igual al coeficiente del término cuadrático del lado derecho. Entonces, de ahí tenemos una ecuación. Menos 27a es igual a 81. También tenemos coeficiente del término lineal debe ser igual al coeficiente del término lineal del lado derecho, que no aparece, pero si no aparece lo completo con 0. Entonces, esa parte de verde tiene que ser igual a 0. Y de ahí obtenemos la segunda ecuación. 6a menos 18b es igual a 0.
Y por último, el término independiente, que es 2b menos 9c, debe ser igual al término independiente del lado derecho. Y de ahí sale la tercera ecuación. 2b menos 9c es igual a 0. Y bueno, resolver cada una de esas ecuaciones para encontrar a, b y c es bastante fácil. Así que siendo los despejes correspondientes, a vale menos 3, b vale menos 1 y c también vale menos 1. ¿Qué hago con esos valores de a, b y c? Los voy a reemplazar aquí, en la solución particular. Reemplazo a, reemplazo b y reemplazo c. ¿Okay? Reemplazo los tres valores que hemos obtenido. Y obtenemos la solución particular. Y listo, prácticamente el ejercicio ya está resuelto. Esta solución particular hay que sumarla con la solución homogénea y de esa forma obtenemos la solución general. Así que si no la suma, tendríamos este peso. Aquí está. Entonces, esta EDO que está aquí, su solución es esta que está en el recuadro. Nuevamente, esta constante que está aquí con esta constante no se puede calcular porque esta EDO no tiene condiciones iniciales. Si tuviese condiciones iniciales, entonces ahí sí podríamos calcular cuánto vale esa. Pero en este caso no es posible. Así que lo dejamos ahí. Listo. Tomemos ya un tercer ejemplo en donde hemos aplicado el método de coeficientes indeterminados. Y como ves, complejo no es, pero sí hay que seguir una secuencia, un orden, para poder obtener así los elementos de la solución, tanto de la homogénea como de la solución particular. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, interrogante? ¿Una? Ok. Vamos entonces con el cuarto ejemplo. Bien, en este cuarto ejemplo, nuevamente tenemos la EDO con las características que necesitamos. Es una EDO con los elementos de la función incógnita y sus derivadas con sus respectivos coeficientes en el lado izquierdo. Y en el lado derecho está la función seno. Bien, está bien que del lado derecho esté la función seno porque es uno de los casos para la función g. La función g ya habíamos dicho que son 4 casos. Puede ser constante, puede ser un polinomio, puede ser la función seno o la función coseno, o puede ser la función exponencial, ¿no? En este caso es la función seno. Bien, entonces sí se puede aplicar el método de los coeficientes indeterminados. Bueno, empezamos. Planteamos la EDO homogénea. Para la EDO homogénea, cogemos a la función que está aquí, g, y la convertimos en 0, ¿no? Directamente. Nada más. Una vez que tenemos la función convertida en 0, planteamos la ecuación característica, despejamos y en este caso salen conjugados complejos. Para este caso, alfa vale 0 y beta vale 5. Ten en cuenta que beta siempre es positivo. El beta en todos los casos es positivo. El alfa es el que podría ser 0, podría ser negativo. Para este caso vale 0. Bueno, reemplazando en la EDO, pues tendría, perdón, en la solución de la homogénea, tendríamos esta expresión. Nota que esta parte de aquí que dice e a la alfa, teniendo en cuenta que alfa es 0, quedaría e a la 0 por x, pero e a la 0 sería 1. O sea, aquí es como estar multiplicando por 1, y aquí también es como estar multiplicando por 1, porque este es e por coseno, y este es e por seno. Entonces este es 1 por coseno, y este es 1 por seno. ¿Ok? Solo que con es 1 ya no altera la expresión. Bueno, hacemos la combinación lineal, y con eso tenemos la solución homogénea. Bastante sencillo, no es complicada la solución homogénea. ¿Dónde toma más tiempo? La solución particular. Ahí es donde toma un poco más de proceso.
Se recomienda que practiques bastante la parte algebraica porque esa es la parte que más demora a la hora de escribir. Bien, y es bueno que eso lo tengas en cuenta, porque a medida que haces la solución, probablemente te canses un poco a la hora de escribir, porque son varios elementos. Pero igual, cuestión de practicar hasta que encuentres la manera rápida de poder hacer esos cálculos. Bueno, vamos con la solución particular. Bueno, la función g es la función seno. ¿Qué tengo que hacer? Generalizarlo. Generalizamos y, bueno, ya habíamos mencionado que la función seno no va sola, tiene que ir acompañada. Coseno, su respectiva constante multiplicada afuera, seno multiplicado también con su respectiva constante. Nota que es el mismo argumento. 5x, acá también 5x, acá también 5. No puede cambiar el argumento tiene que ser el mismo. Bueno, una vez que tengo ya la expresión, vemos que no puedo continuar porque ya tiene similitud con la homogénea. La solución homogénea es de esta forma. La solución particular que estoy generalizando es esta de aquí. Y vemos que hay similitudes. Acá es constante por coseno. Aquí también constante por coseno. Y no solamente ahí. Aquí está constante por la función seno. Constante por la función seno. Entonces, no podemos permitir que se repitan la solución homogénea con la solución particular. Entonces, ¿qué hacemos? La solución rápida es multiplicar por x. Multiplicamos por x y ahora sí, las soluciones son diferentes. Tengo constante por x por coseno. En cambio aquí solamente constante por coseno. El x ya no aparece, son diferentes. En la segunda también pasa lo mismo. Constante por x por la función seno. Aquí solo tengo constante por la función seno, aquí en el x. Con eso hemos arreglado el hecho de que se repiten las soluciones. Ahora sí son soluciones diferentes. Entonces, con esta expresión es la que vamos a trabajar. Esa expresión hay que reemplazarlo y en la derivada y también aquí en la expresión sin derivada. Bueno, entonces hacemos los reemplazos y tendríamos aquí la expresión usando regla de la cadena para la primera derivada y también regla de la cadena para la segunda derivada. Simplificamos un poco la segunda derivada y llegamos a tener estos términos. Bueno, se parecen muchos términos, no te preocupes. Igual cuando tú reemplaces en la EO, por ahí seguramente se van a cancelar algunos de ellos. ¿Okay? Entonces ya tenemos la primera derivada y también tenemos la segunda derivada ya simplificada. Vamos a reemplazarlo aquí y acá. ¿Okay? Hacemos el reemplazo. ¿No? Bien, entonces reemplazamos. Aparecen varios términos, eso no es problema, solamente cuestión de que los escribas todos. Así que simplificamos toda la expresión que está aquí en el lado izquierdo del igualado. ¿Okay? Simplificas, cancelas términos, sumas términos semejantes o restas términos semejantes. Porque hay que reducir todo eso. Entonces, reduciendo esa expresión, llegamos a esta expresión ya simplificada. Entonces, en esta expresión simplificada tenemos menos 10a como coeficiente, que lo tenemos que comparar con este coeficiente. ¿Por qué? Porque esto está multiplicado por seno y este también. Como estamos comparando, al momento de hacer la comparación, tendríamos que menos 10a debe ser igual a b. ¿No? De ahí sale la primera ecuación. Por otro lado, tenemos 10b, el coeficiente de coseno de 5x, que en el lado derecho no lo tenemos, pero podemos completar con 0. Sería más 0 por coseno de 5x. Simplemente estamos completando para poder igualar. Entonces, ese 10b lo debe igualar a 0 y de ahí sale la segunda ecuación. Bueno, con esas dos ecuaciones, haciendo un despeje inmediato, pues ya sabemos cuánto vale A y también sabríamos cuánto vale B. Bien, reemplazamos en la solución particular. Como B vale 0, esta parte de aquí se va a eliminar, va a desaparecer. Solamente nos quedaríamos con esta porción de aquí. Así que, haciendo el reemplazo, quedaría esto. ¿Okay? La parte de B ya desapareció porque B vale 0. Y yo tengo la solución particular y también tengo la solución homogénea. ¿Qué hay que hacer con esos dos? Hay que sumarlos. Así que sumando, tendríamos esto de aquí. Ya está.
la solución de la EDO que teníamos aquí sería lo que está aquí en el recuadro. ¿Vale? Esa sería la solución general. Sumar la solución homogénea con la solución particular. Y listo. Entonces, como ves, el proceso es repetitivo. Simplemente lo que van a ir cambiando es las diferentes formas que va a tener G. Hemos visto que este G, hemos empezado con un polinomio de grado 1, lo hemos visto un polinomio de grado 2, luego vimos un exponencial, ahora estamos viendo un trigonométrico. Y así, podría haber una combinación de ellos también. Pero la técnica es sumar la homogénea con la solución particular y de esa forma obtenemos la solución general. Bien, este es el ejercicio reto. Aquí vemos que está un exponencial con un polinomio de grado 2. Para la solución particular habría que generalizar esto. Generalizando la exponencial sería así. Y generalizando la expresión cuadrática quedaría de esta manera. ¿Ok? Bueno, hay que ver si se repite con la solución homogénea. Si el caso se repite, hay que multiplicarlo por X. Son todos los cambios que hemos estado viendo anteriormente. Pero este ejercicio va a quedar para que tú lo puedas resolver. También hay ejercicios muy parecidos en el libro. También te puedes guiar del libro, que ya están resueltos los ejercicios y te puede servir bastante. Bien, entonces para cerrar la sesión de hoy, tenemos en cuenta que el tema que hemos visto es las EDOs no homogéneos. Ten en cuenta que son 4 casos. ¿Sí? Son EDOs lineales. Son EDOs con coeficientes constantes. Son EDOs de orden superior. Es decir, por lo menos 2 derivadas. Y son EDOs que son no homogéneos. ¿Okay? Lineales, coeficientes constantes, de orden superior y no homogéneos. Y también hemos visto que el tipo de EDOs que se puede resolver de esa forma son las EDOs donde la forma de la función G puede ser constante, polinomio, seno, coseno o la función exponencial también. Bien, el método de coeficientes indeterminados no resuelve todas las EDOs no homogéneas. Resuelve algunas nada más. Para las EDOs que no se pueden resolver por coeficientes indeterminados, la próxima semana vamos a ver variaciones de parámetros.